Hoy, continuando con nuestra lección de escuela sabática para esta sexta semana, cuyo título es Guerreros de Oración, vamos a estudiar la vida de un hombre ejemplar de acá de la Biblia, de cómo su vida es un ejemplo y cuál fue el resultado de esa vida. No estamos hablando de otro, sino de Enoc. Entonces, voy a hacer las cuatro preguntas aquí, dando el inicio para que en el desarrollo de la lección podamos obtener la respuesta. La primera pregunta es, ¿qué desarrolló Enoc? ¿Cómo desarrolló Enoc esta característica o este don? ¿Qué significa caminar con Dios? Es la pregunta número 3. Y la cuarta pregunta es, ¿por qué oramos audiblemente? Entonces, para dar inicio a la lección, antes de orar, martes 5 de mayo, el título de la lección es vital, porque Enoc practicaba lo que predicaba. Ya hemos dicho anteriormente acá en este canal de que tenemos una crisis de identidad en nuestra iglesia. Hay una crisis de identidad porque nuestras creencias fundamentales, una parte de ellas, no todas, están seriamente atacadas tanto externamente como internamente. Y eso se ha traducido en la deserción de jóvenes en nuestra iglesia. Pero más que por los ataques a nuestras doctrinas, la deserción de los jóvenes de nuestra iglesia se deben a esto principalmente, a la incoherencia o la hipocresía de los líderes, en los cuales me pongo yo de primero, porque yo soy líder, yo soy primer anciano acá de la iglesia Emaús, en la cual hago estas grabaciones, porque nosotros decimos y no hacemos, y los jóvenes son unas esponjas, igual que los niños. En la medida que van creciendo, los niños son una esponja que se llena de todo, los jóvenes todavía mantienen en parte esa característica, y ellos se dan cuenta de todo, de cuando nosotros decimos algo, pero no la practicamos. Ese no es el caso de Enoc, porque no practicaba lo que predicaba. Entonces, vamos a orar, ahora sí, para dar inicio a la lección en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, una vez más agradecidos porque nos has dado vida en este día. Se ha cumplido tu palabra y tus misericordias han sido renovadas en esta mañana y por eso es que no hemos sido consumidos. Gracias, Padre, por tu inmensa misericordia, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Perdona nuestros pecados, oh Dios, también te pedimos que nos libres de toda maldad. Y una vez más te pedimos que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que cada decisión que vayamos a tomar hoy y siempre sea siempre dirigida por ti, mi Dios. Es un clamor que hacemos para poder emular la vida de Enoc, que hoy vamos a estudiar una pequeña porción. Toda alabanza y toda gloria es tuya, mi Señor. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la pequeña porción, vamos a leer dos pequeñas porciones que hablan de Enoc. Vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 5, vamos a leer del versículo 22 al versículo 25. Mucha atención. Busque su Biblia y léalo conmigo. Versículo 22, capítulo 5. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años, engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese es el versículo 24 ya. Pero para poder entender o para poder ampliar esto, vamos a leer desde el... Desde el 11, desde el 10. Después que engendró a Cainán, Enos, que fue hijo de Set, vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Después que engendró a Mahalaleel,
Cainán vivió 840 años, engendró hijos e hijas. Versículo 14. Así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Versículo 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Yared. Después que engendró a Yared, Mahalaleel vivió 830 años y engendró hijos e hijas. Así como todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Versículo 18. Vivió Yared 162 años y engendró a Enoc, al protagonista de la lección de este día. Después que engendró a Enoc, Yared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Y así todos los días de Yared fueron 962 años y murió. Y ahora sí, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí hay una característica especial. Y así todos los días de Enoc fueron 365 años, pero aquí hay una diferencia ya. ¿Okay? Había una característica en el versículo anterior y aquí ya hay una diferencia. Y versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se la llevó. Entonces, ¿cuál es la característica que vemos? Vemos que cada uno de los personajes anteriores, de los patriarcas anteriores, engendraban al primogénito, marcaba la historia y después dice que engendró hijos e hijas. Pero después, ¿qué pasó? Murió. ¿Okay? Vivió X cantidad de años y murió. Cuando llega Enoc, dice que a la edad de 65 años engendró Enoc a su primogénito Matusalén. Y luego dice, y caminó Enoc con Dios. Diferente a lo que venía pasando con los patriarcas anteriores. Y finalmente dice, y caminó Enoc con Dios 300 años y no murió porque Dios se lo llevó. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿qué es caminar con Dios? Porque queremos vivir ese mismo ejemplo de Enoc. Y de hecho, estamos en el fin de los tiempos que cuando Cristo venga, va a haber una porción de su pueblo llamada los 144,000 que no van a gustar la muerte y van a ser llevados con Cristo, van a ser llevados así como llevó Enoc. Entonces, si este es el tipo, el antitipo son los 144,000, tienen que tener esta misma experiencia. Caminar con Dios y Dios se los va a llevar. ¿Por qué? Porque van a tener una relación tan estrecha con Dios, de oración, de estudio de la palabra, de comunión, que ese es el resultado de orar y leer la palabra, escuchar la voz de Dios, que finalmente se van a ir con Dios. Entonces, dice, vamos a leer Hebreos 11:5 para ver qué dice Hebreos 11:5. Dice aquí, por la fe, por la fe, ¿qué es la fe? Según el versículo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ya nosotros hemos dicho que es mucho más amplio que eso. La fe es creer a Dios. Simplemente, Dios lo dijo y Dios lo hace. ¿Por qué? Por el solo hecho de que Dios lo dijo. Ya cuando Dios da una palabra, ya eso pasó. Porque primero, Dios es santo, apartado de maldad. Dios, hay algo que es imposible para Dios, que es mentir. Dios no puede mentir. Y tercero, la palabra de Dios es acción, es verbo. Entonces ya cuando Dios nombra algo, dice algo, ya eso sucede. Entonces dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces ahora entiendes por qué la lección de este día se dice, Enoc practicaba lo que predicaba. El testimonio de Enoc hablaba por él. Entonces vamos a leer una cita de la hermana White que conseguimos en el libro Patriarcas y Profetas, que es maravilloso. Dice, en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Enoc no es que vivía desocupado. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Recordemos que la oración no es solamente pedir a Dios, es decir, mira, Señor, estoy trabajando, tengo que hacer tantas cantidades, mira, si trabajas construcción, Señor, hoy tengo como tarea hacer esta pared de 3x2
6 metros cuadrados de construcción, de levantar bloques, ayúdame con ello. Y en el transcurso del día, estar hablando constantemente. Es lo que hacía Enoc, es lo que debemos hacer nosotros. En el trabajo que esté, en mi caso, yo estoy trabajando en un call center, hay veces que son llamadas un tanto pesadas, y yo hablo con Dios y le digo, Señor, ayúdame a ayudar a la gente. Porque la gente llama porque necesita atención, necesita guía, necesita instrucción e información de lo que está sucediendo con respecto al producto que nosotros manejamos. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Ok? Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla, ¿trabajando para qué? Para beneficiar a la gente, mediante la instrucción y el ejemplo. Se recuerda que cuando estudiamos ayer el día de Daniel, la vida de Daniel, perdón, antier, la vida de Daniel, y los sátrapas querían buscar algo para causarle daño, no hallaron nada en él. Tuvieron que motivar a Darío para que hiciera un decreto que condenara la oración. Y sin embargo, aún así, Daniel, por esa comunión permanente que tenía con Dios, él sigue orando porque sabía que su vida dependía. Y si había de morir, iba a morir. Pero su vida estaba reposando en las manos de Dios. Ok, entonces daba el ejemplo. Entonces Enoc también, mediante la instrucción, el ejemplo. Se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que únicamente Dios nos puede dar. Gloria a Dios. Esos encuentros personales con Dios son necesarios. Recuerden que estudiamos la semana pasada que Cristo, aun cuando no había amanecido, se retiraba a lugares solitarios para orar al Padre. Es lo mismo que hacía Enoc. Enoc trabajaba con la gente, Cristo trabajaba con la gente y luego se retiraba a lugares solitarios para tener esa comunión especial con Él, para ser fortalecido por Dios, lo mismo que Cristo. Entonces, eso responde la primera pregunta: ¿qué desarrolló Enoc? El carácter de Cristo. Sin duda alguna. ¿Okay? Entonces, ¿qué deben desarrollar los 144,000 que van a tener la misma experiencia de Enoc? El carácter de Cristo. Pero lo maravilloso es que Dios es el que lo hace. ¿Okay? Dios es el que busca, Dios es el que acompaña, Dios es el que da el poder, Dios es el que hace todo, mi amado. Enoc conoció de Dios porque su padre le habló de Dios. Yared le habló de Dios porque ellos venían del linaje de Set directamente con la palabra de Dios transmitida de vía oral. ¿Ok? Sacando aquí cuenta, seguramente no vamos a sacarla por falta de tiempo, pero yo creo que no conoció a Adán. A lo mejor escuchó de la misma voz de Adán las palabras habría que sumar aquí, y sería fácil, pero tomaría tiempo. Y no lo preparé, no lo tenía en mente, pero el Espíritu Santo me dijo que les comunicara esto. Entonces así lo hacemos. Ok. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen de Dios, está claro. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba a estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con referencia ese sello del cielo en su semblante. Mi amado, es lo mismo que va a suceder con los 144,000, muy pronto. Sus rostros van a brillar de santificación y de santa comunión con Dios. Igual que Moisés cuando estuvo los 40 días con Dios allá, cuando bajó, ¿qué es lo que sucedía con su rostro? Tuvo que ponerse un velo porque la gente de allá abajo, el pueblo, no aguantaba el resplandor porque simplemente se refleja la gloria de Dios por haber estado con él. Porque los 144,000 reconocen su necesidad de Dios y viven en permanente comunión con Él. Y entonces, he ahí lo bonito. Y el día de mañana vamos a hablar, mañana y pasado mañana vamos a hablar de Moisés, y la enseñanza es maravillosa. Entonces dice, Dios no nos pide que vivamos como ermitaños o monjes. ¿Okay? Esto es importante. Dios
ha dado recomendaciones que no deberíamos vivir en grandes ciudades, pero no pide que nos apartemos y que no vayamos más nunca a la gente, porque entonces ¿cómo la gente va a conocer de Dios? ¿Cómo van a oír de aquel si no hay quien les predique? Entonces es lo que hacía Enoc. Enoc se retiraba a comunión con Dios, pero estaba entre la gente llevándoles el evangelio. Como Enoc podemos ser productivos y conscientes de las necesidades que nos rodean, pero Dios solamente puede reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros si mantenemos una relación estable y duradera con Él. ¿Quiere usted manifestar el carácter de Dios? Espero que la respuesta sea sí, porque si queremos estar en la eternidad con Dios debemos procurar su presencia hoy, porque es incoherente decir que queremos estar eternamente con Dios mientras que aquí no duramos ni 5 minutos con Él. Es incoherente y es falso, eso es tibieza espiritual. ¿Ok? Fíjense. Podemos orar en cualquier momento y lugar. Recuerden que el contexto de la lección es guerreros de oración y nos centramos en la oración. Entonces, Enoc vivía constantemente comunicado con Dios y eso es la oración, hablar con Dios. No hay un lugar en la tierra donde Dios no nos vea. ¿Okay? Entonces, ahora, podemos orar mentalmente, podemos orar audiblemente. Pero ¿por qué una oración audible a veces es necesaria? Vemos que constantemente también se hacía en Jerusalén, vemos el ejemplo. Porque vemos el fariseo que decía, Señor, yo tal, yo, que oraba consigo mismo. Mientras que el publicano a lo mejor oraba susurrando en sus labios y le decía, sé propicio a mí que soy pecador. Ambos oraban audiblemente. Eso no significa que sea una algarabía en la iglesia, que todos van a orar, porque nada se va a entender. Recordemos que Dios es Dios de orden. Pero una oración audible es necesaria porque afianza el compromiso de lo que le estamos diciendo a Dios. Fortalece la relación. ¿Por qué? Porque se establece o se ratifica que estamos hablando con alguien que creemos que está escuchando. Mentalmente, Satanás muchas veces, y yo sé que te ha pasado porque me ha pasado, que yo estoy orando mentalmente hablando mentalmente con Dios, orando, y de repente llegan otros pensamientos y el pensamiento se desvía completamente. Y a veces llegan pensamientos que uno se pregunta, ¿y por qué yo pienso eso aún? Porque estoy en una naturaleza carnal, obviamente. Y mi naturaleza carnal va a querer salir, sobre todo en aquellos momentos que estoy tratando de someterla. Entonces, nada más es eso, hermano. Entonces, ella va a estar con nosotros hasta el fin, pero ella está sometida no por mi poder, por el poder de Él, así como lo hacía Enoc, porque Enoc estableció una relación tan fuerte con Dios que ya no quería estar aquí, ya no se hallaba aquí. Y entonces Dios, viendo el desarrollo de su carácter, ¿qué haces tú aquí? Vámonos a casa. Y Dios se lo llevó, y es lo que va a pasar con los 144,000. Permitió Enoc que Dios hiciera toda su obra en él. Lo que está haciendo Cristo hoy en el lugar santísimo, purificando nuestros corazones. En ese momento no había templo aún. No quiere decir eso que Cristo no hizo su obra completa, porque recordemos que Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que se estableció después de la cruz, sí, pero ya la función estaba porque este plan fue ideado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Enoc fue el primero en el cual Cristo le purificó el corazón, lo limpió de horas muertas y lo llevó a la perfección. Fue el primero. La constancia de eso es que Dios se lo llevó. Y si usted tiene dudas con eso, entonces responda usted. ¿Cómo Dios se lo llevó? Dios se lo llevó siendo, no recuerdo cuál es la palabra que usaba Lutero, justos y pecadores al mismo tiempo, pero no recuerdo la palabra en latín. ¿Será que Dios se lo llevó así? No, Dios se lo llevó porque no permitió que Él culminara su obra en Él. Y finalmente, la carne obviamente fue transformada. No se dibuja ese momento aquí, pero recuerden que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿O sí? Vaya a 1 Corintios 15 y lo averigua. Bueno, mi amado, la oración es comunión. Entonces, oremos y tengamos una comunión directa con Dios.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el ejemplo de Enoc, porque practicaba lo que predicaba, nos inspire a nosotros para que nos rindamos a Cristo y Él pueda terminar la obra en nosotros. Podamos entender que si Dios lo dijo, Dios lo hará. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Eres tú uno de ellos? Maranata, Cristo viene. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es tuya. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, agradeciéndote este testimonio que nos dejaste en las palabras de Enoc, viendo como un hombre que se rindió completamente a ti, que te abrió el corazón completamente a ti, no vio la muerte, Señor. Se rompió el patrón que venían de todos sus padres, de todos los antepasados que tenían hijos e hijas, vivían largos años, pero luego morían. Él no. ¿Por qué? Porque fortaleció su relación contigo después de tener a su primogénito y tú pudiste culminar la obra que habías empezado en él, aún en la tierra, siendo símbolo de aquello que lograran los 144,000, de los cuales yo formo parte por tu gracia, Señor. Y cada uno de los que ven este video, si desean hacerlo también, y creen a Dios, porque esa es la condición para ser parte de este pueblo. Creerle a Dios. Del resto se encarga Dios, por supuesto, rindiéndole el corazón, dejando que Cristo entre. ¿Y cuál es la prueba de que somos parte de este pueblo? La transformación del carácter. Porque no voy a seguir siendo lo que era, sino que Cristo va a vivir en mí, como lo dijo Pablo. Gracias, Padre, te damos porque es tu obra, no es la mía, no es mi justicia, es la tuya. Las obras mías y mi justicia es trapo de inmundicia que nada logra, nada obtiene. Así que te reconocemos a ti como única autoridad y único Padre del cual dependemos todos. Gracias te damos, oh Dios, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por haber dado ejemplo, Señor, de la oración para que nos podamos comunicar contigo, para que entendamos que tú estás presto a responder nuestras oraciones y a escuchar nuestra voz y nuestras peticiones, Señor. Gracias te damos por tu amor y bondad, oración que hemos hecho sin poder, pero en el poder y en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.